¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una reacción más. Vamos a por ahí. Estuve checando ya saben, sacando del baúl de los recuerdos. Estuve viendo ahí sobre el tema del desafuero porque ando ahí preparando un pequeño videito sobre Andrés Manuel. Estuve viendo y salió lo del discurso del desafuero. Híjole, un discurso que la neta muy emotivo, que yo estuve en la Ciudad de México ese día cuando fue lo del desafuero, cuando fue primero la concentración, que pues bueno, de otra forma era esta parte de resistencia. Luego se vino la marcha del silencio y también que estuve por ahí presente, pero vamos a reaccionar a este discurso. La neta, para mí uno de los discursos más emotivos de Andrés Manuel, y que pues de otra forma marcó un parteaguas antes y después en la vida pública de Andrés Manuel, y que vino a cambiar radicalmente la historia de nuestro país. ¿Sale, banda? Vamos a verlo. Bye. Muy emotivo, banda. Tiene la palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, hasta por 30 minutos. Fíjense, banda, que la verdad fueron momentos que, bueno, uno que estuvo siguiendo, como ha seguido el movimiento desde que eran las redes ciudadanas con Andrés Manuel, que muchos no saben pues que esta estructura se empezó a formar desde que él estaba en la Ciudad de México. Luego se convirtió luego en redes ciudadanas, que era como este grupo muy cercano a Andrés Manuel, y luego ya se convirtió después en el gobierno legítimo, y luego ya en lo que conocemos hoy como Morena. Pero híjole, la verdad, esa vez había hasta, todos sabíamos que ya iba la consigna, es obvio, son matemáticas, no había los suficientes diputados y no iban a traicionar los diputados del PRI ni del PAN a sus partidos, eso era obvio, y sabíamos que se venía momento de convulsión y que iban a ser momentos de mucha movilización. Van a tener que desaforar a Liceo Vega Memije porque violó el reglamento. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Fíjense, banda, que cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo estoy en una ciudad que es, bueno, antes no sé todavía era actualmente, pero una ciudad donde
hay mucha base panista y obviamente pues gente que pensábamos de diferente forma. Era muy complicado y muy difícil que pudiéramos hacer algo, pues podíamos trascender, avanzar, organizarnos, porque pues, realmente había mucha oposición ahí, o sea, en el oficialismo, pues. Y fíjense que yo luego pues a veces escuchaba en discurso todo este tema de que la iglesia y muchos sectores como de esta ultraderecha estaban muy vinculados, y ahí noté, o sea, en la elección del 2006 notabas cómo había monjas que se subían a los camiones promoviendo el voto por Acción Nacional. O sea, una cosa increíble, pues a mí se me hacía eso irreal en aquel tiempo. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país, y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O'Farrill, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos, nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi... Fíjense, banda, que en esos tiempos, luego esto más que nada para las nuevas generaciones que apenas están como conociendo todo este tema de lo que ha pasado, y algunos se van con la falsa visión o la falsa versión de la oposición, donde creen que Andrés Manuel es un dictador y que les dice y que les coopta su forma de pensar o que les critica, pero todo tiene un antecedente, ¿eh? O sea, la verdad es de que en esos días, en esos tiempos, sí se empezó a ver una notable campaña en contra de Andrés Manuel. O sea, pero muy feroz, y toda la gente que de otra forma simpatizábamos y que éramos activos con el movimiento, sentíamos ese ataque, nos señalaban, se burlaban de uno, incluso hasta de la misma izquierda, o sea, minimizaban todo lo que se estaba tratando de realizar, porque pues éramos muchos jóvenes, pues, los que realmente estábamos siguiendo a Andrés Manuel, porque pues ya en aquel tiempo, por lo que era el PRD, pues, los partidos que existían de izquierda, ya no existe el PRD, pero se burlaban de uno, pues eran puro viejo lobo de mar, que pues de otra forma solo veían el tema del interés de puestos y cargos y cuestiones así, pero tenían una realidad bien bizarra, pues. Entonces sí fue una resistencia, y Fox sí se ciñó, o sea, estoy hablando que era una constante, y todos los medios de comunicación hasta burlándose si realmente era normal lo que estaba haciendo Fox, pues. O sea,
todo lo normal, y eso causaba hasta cierta manera una frustración porque no había un medio donde empezar a hablar con una pluralidad. Pues ya después te das cuenta que pues muchos de estos estaban en la nómina a estas alternas de los gobiernos donde pues completamente era el chayote. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemex Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari. Sí, fíjense, banda, que esa parte, yo recuerdo bien la elección de Vicente Fox. Yo estaba, me acuerdo, yo creo que estaba todavía iba a entrar a la preparatoria. Y me acuerdo que había mucha efervescencia sobre el tema de Vicente Fox. Obviamente era un candidato carismático y era un candidato que hasta cierta manera era diferente, pero los que hasta cierta manera teníamos una conciencia social más amplia y que sabíamos de qué corriente ideológica venía Vicente Fox, híjole, sabíamos que iba a venir peor que el PRI, o sea, era un tema más que luego en aquel tiempo nadie lo creía. En un México que históricamente ha sido muy conservador, o sea, no crean que México ha sido muy liberal, pero en aquel tiempo pues estaba más arraigado la corriente conservadora. Y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal
que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Así es, banda, y la historia está juzgando. Ya estamos viendo cómo la gente se fue dando cuenta de todo lo que realizaron estos gobiernos del PRI y del PAN, los prianistas, respecto a cómo dañaron las estructuras de nuestro país. Es un discurso emotivo. Yo creo que esta etapa del desafuero fue lo que construyó este misticismo en torno a Andrés Manuel, porque pues era este discurso que maneja Andrés Manuel sobre la base social más desprotegida de nuestro país, y cómo esta ha sido explotada y ha sido hasta cierta manera minimizada, y que es la gran parte de la sociedad de nuestro país. Entonces el que salga él con este discurso donde por primera vez lo meten realmente en la escena a todas las personas que pues, de otra forma pertenecemos a la clase baja de nuestro país, y él da este discurso y eso lo convierte en el que empieza a generarse esta narrativa de aquellos que han estado en contra y que han vendido a nuestra patria, y aquel que vino a fungir como uno de los presidentes que hasta mi criterio uno de los más importantes en la historia de nuestro país. Va, bandita, un abrazo gigante y enorme. Bye, banda. Bye.